Seguimos en Nacer una Aventura y en este caso le vamos a dar la bienvenida a los entrevistados del día de hoy, Cecilia Di Virgilio, Mauricio Pedersoli, bienvenidos, gracias por venir nuevamente a Nacer una Aventura. Vamos a contar que, bueno, Cecilia sos psiquiatra infantil, Mauricio sos neurólogo infantil, y en este caso para hablar de un tema muy candente, ¿no? Porque nos enteramos la semana pasada que, bueno, la Organización Mundial de la Salud clasifica los trastornos por videojuego como un trastorno de adicción, algo que no pasó desapercibido y que nos afecta a todos los que tenemos hijos porque es inevitable que, o pregunto, ¿es inevitable que los chicos lleguen a los videojuegos? ¿Se puede criar hoy un hijo sin acceso a los videojuegos? Y en todo caso, si no se puede, ¿cómo tenemos que hacer los adultos, ¿no? ¿Cómo mediar? O quizás, ¿cómo es el acceso hoy? Porque cuando nosotros éramos chicos quizás había que instalar toda una consola, me imagino que era todo una rutina. Hoy es mucho más fácil, con un aparato muy chiquito que podemos guardar en el bolsillo ya están jugando. Sí, yo creo que bueno, estamos en una era atravesada por esta cuestión no solo de los videojuegos, sino que lo extendemos a todo lo que es el uso de Internet y de la tecnología, y bueno, tiene un montón de variables que bueno, está cada vez más instalada en nuestro medio, en nuestra sociedad, de nosotros como adultos y por supuesto en la vida de los niños, porque de algún modo somos los adultos quienes incorporamos en los niños la tecnología y de este modo, ¿no? Digamos, a modo más temprano. Digo, los niños te piden, pero uno le da si le parece que le tiene que dar el acceso a ese tema, ¿no? Como para abrir un poco el... Exactamente, es decir, no podemos olvidarnos de que nosotros somos los cuidadores, en principio. Nosotros somos los que los formamos y somos los intermediarios con el mundo, con el acceso a toda esta tecnología. Es decir, que dentro de todo, durante algunos años me imagino que sí podemos resguardarlos, porque todavía no están socializados completamente, no tienen compañeros en la escuela, me imagino, ¿no? Sí, quizás, como para empezar, me parece que es un tema que tiene una gravedad en términos de salud quizás muchísimo mayor de lo que la gente cree, ¿no? Yo creo que te diría que es uno de los temas principales en pediatría. Es una de las, digamos, de las epidemias que estamos teniendo de trastornos del neurodesarrollo asociado al abuso de pantalla, que creo que debería ser una prioridad en lo que es la salud pública, ¿no? Yo creo que la tecnología no es mala, sino es el uso inadecuado, ¿no? La tecnología a nosotros como profesionales nos permite poder informarnos, estar en contacto con todas partes del mundo, poder conocer, digamos, diversas patologías que van surgiendo en otros países, diagnósticos genéticos, digamos, estar en lo que es la primera línea, pero el uso inadecuado de las tecnologías puede tener consecuencias gravísimas en el neurodesarrollo de los chicos. Como por ejemplo, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahora? Nosotros, basándonos en nuestra experiencia, pero también tomando como referencia a la Academia Americana de Pediatría, es muy claro. Yo cuando vienen los pacientes con la consulta más frecuente relacionada a este tema es el retraso del lenguaje, pero cuando uno empieza a interrogar acerca de lo que es el ambiente y terminan contándote que en realidad están expuestos a las pantallas, la Academia Americana de Pediatría nos dice bien claro, dice de 0 a 2 años, 0 exposición, 0 horas. Entonces, cuando le digo eso a los padres, me miran, ¿cómo 0 horas? ¿Sí? ¿No le puedo dar el celular? Y los padres me dicen, no, te puedo contar anécdotas de pacientes que muy orgullosos los padres nos dicen, sí, doctor, mi hijo desde que abrió los ojos, yo ya le puse el celular para que él empiece a aprender. Entonces, viene a los 3 años, no habla, no interactúa, no te mira a los ojos, suelen presentar algún aleteo, un comportamiento peculiar, entran a la guardería, los nenes se van para un lado y el nene se va para el otro y ahí llega la notita del jardín, con esa presentación típica. Entonces ahí uno empieza a interrogar y capaz que no encuentra familiares con pues una presentación similar a lo que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Pero no encuentra familiares ni antecedentes en el parto, ni del embarazo, no tiene familiares con patologías neurológicas, ¿pero qué puede ser? No, mi hijo mira 6 horas diarias de celular por día. Entonces, uno lo ve y dice, clínicamente se comporta como un trastorno del espectro autista, pero nosotros sabemos que no es un trastorno del espectro autista,
A veces en algunas bibliografías internacionales lo llaman como un trastorno del espectro autista virtual o generado por la sobreexposición a las pantallas. Es como para mostrarte la gravedad de lo que estamos hablando. O sea, un paciente pediátrico a una edad muy temprana expuesto a las tecnologías, principalmente al celular, tablet y demás, puede generar un cuadro que nosotros como médicos lo vemos y a veces es hasta indistinguible de un trastorno del espectro autista que ya tiene una base genética y otra historia, ¿no? O sea, para darnos cuenta de la gravedad. No habla, no se comunica, no te mira a los ojos, no juega, tiene conductas repetitivas. O sea, es un tema gravísimo en realidad, ¿no? Y absolutamente evitable, porque solamente con poner el límite de no darle directamente hasta los 2 años, sí. Y lo grave también es que haya personas que piensan que están educando así a los hijos o que están ayudando a que se estimule o se desarrolle, cuando es todo lo contrario. Sí, yo creo que está instalado en nosotros, o sea, en la sociedad, hasta en los adultos. Nosotros como especialistas, digamos, del neurodesarrollo y de niños, lo vemos todo el tiempo, o sea, no solo en la sala de espera donde los papás habitualmente dan, pero no en la nuestra, en todas, el celular cada vez a edades más tempranas, porque esperan o porque no esperan. A ver, no es motivo esperar a un médico que tengan un celular en la mano, porque en realidad siempre a nuestros hijos mayores o a nosotros mismos teníamos que esperar a nuestros doctores, por decirte así, y uno estaba... ¿Qué hacía el adulto? Interactuaba con el niño, lo mantenía entretenido, conversaba, interactuaba, dialogaba. Esto tiene que ver también con el acceso a la pantalla de un modo casi indiscriminado, y yo creo que inconsciente, porque nadie lo hace, o sea, lo que yo siempre recomiendo es detenerse a pensar y reflexionar sobre esto, porque nadie lo hace porque quiere hacer un mal, pero cada vez está más instalado, porque el adulto también lo usa más, entonces el niño... se lo da al niño para que lo use. El contacto del niño con la pantalla, ahí tiene un contacto directo con todo lo que es virtual. Imágenes, sonidos, hasta el lenguaje es neutro en general, claro. Porque así son las traducciones, etc. Pero ¿qué no tiene ahí el niño? El contacto interhumano, que es lo que hace que haya realmente comunicación e interacción. Entonces, al tener ese contacto, digamos, mediado por una pantalla solamente con lo virtual, hay estímulos que desencadenan a nivel neurobiológico, un montón de neurotransmisores que se van activando y que empiezan a generarse los mecanismos que en algún futuro después también se usan con lo que es una adicción, digo, para relacionar un poco el tema con la adicción. Y como dijo Mauricio, la tecnología no es mala. El uso apropiado puede dar ventajas, tanto a nivel a distintos niveles de estudio o laborales. Pero ¿qué pasa? El uso inapropiado puede llegar a un uso de demasiada exposición a esas pantallas a edades tempranas, lo mismo que un abuso o una adicción. Son como distintos niveles, ¿sí?, de gravedad y de compromiso de la conducta y del estado general de un niño, de un adolescente o hasta de un adulto, donde ese uso ya se torna patológico, con conductas adictivas y, como dijiste vos muy bien, igual que cualquier otra sustancia ¿Cuál sería el peor de los grados? Es decir, cuando un niño ya es grande, ¿cómo se da cuenta un padre o una madre que el nene ya tiene una adicción, por ejemplo? Sí, yo te quería comentar en relación a esto que decís de la adicción, sin irnos tan a lo que es la adolescencia del videojuego, que está muy bien porque es un disparador para hablar del tema. Nosotros lo vemos hasta lamentablemente en nuestras propias casas. Es una batalla que tenemos todos los días. No es que uno habla con autosuficiencia. Exacto. Para mí, yo me dedico a eso. Mi esposa es pediatra y a mí me cuesta. Entonces, lo digo como para tomar conciencia de que llegamos tarde. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hubo un desarrollo de la tecnología pero tan grande que uno tiene que teóricamente todo solucionado en la palma de la mano, que no dio tiempo a explicar cómo se usa eso. O sea, llegamos tarde. Es lo mismo que pasó con el tabaquismo. Millones de muertes y llegamos siempre tarde. Bueno, en relación a lo que es la adicción, no es casualidad. Yo lo veo en los nenes chiquititos. Es así, en el cerebro hay un sistema llamado sistema de recompensa. Mirá con qué te lo voy a comparar. La cocaína activa el mismo sistema que generan este tipo de dispositivos. Es un sistema llamado sistema de recompensa. Es un sistema que está en el cerebro, que tiene un circuito con un nombre propio, se llama mesocórtico límbico, que activa determinadas áreas del cerebro donde se libera dopamina.
se genera una gran liberación de dopamina que no es, que no es acorde a y genera placer, ¿no? Y ese placer no es comparable con el placer que uno puede generar con actividades de la vida cotidiana. Entonces, lo mismo que ella, bueno, en psiquiatría ellos ven un montón. Un adicto a la cocaína lo único que quiere hacer es consumir. ¿Por qué? No es casualidad. Se activó el mecanismo de recompensa, liberó dopamina a una escala gigantesca. Entonces, no encuentra nada en la vida cotidiana que le genere la misma sensación. Entonces, en los celulares pasa lo mismo. Yo cuando estoy contando esto me estoy acordando en mi casa y me agarra, me quiero morir. A mí también, yo también, no entonces, se preocupe. lo veo a mi hijo más chiquitito que un día entro a mi casa y veo que me palpa el pantalón, el celular, casi me muero. Por eso que estoy enfocado mucho en este tema. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Se genera tanta liberación de dopamina y tanto placer que después el nene no encuentra satisfacción en el resto de las cosas de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué quiere hacer el celular? Dame el celular. Claro. Quiero el celu. Y después vos ves retraso en el lenguaje, trastornos del sueño. Es muy común. Los nenes nenes y nenes más grandes, van con el celular a dormirse, la luz brillante que tiene la pantalla, que no es una luz común, inhibe la secreción de melatonina, que es una hormona clave para la inducción del sueño. Entonces, trastorno del sueño, el nene no duerme, el otro día va al colegio, está dormido, mala conducta, mal rendimiento escolar. Entonces, es un problema de salud muy importante. Mal humor en toda la familia. Mal humor en toda la familia. Discusiones todo el tiempo. Todo lo que se desata, porque lo dijo muy bien una mamá en la presentación. A ver, lo ideal es que lo regulen, lo controlen, ¿no? ¿Y cómo se regula? Hasta los 2 años nada. Y a partir de allí... Cero. Y de 0 a 2 nada. Te dan un ítem que, bueno, si tenés que hacer algo, te puedo dar la posibilidad de un video chat, que es alguna interacción, porque el concepto general es no hay nada que supere la interacción cara a cara. No hay nada. No hay nada que supere, ningún dispositivo puede superar la interacción cara a cara. Ningún libro digital puede superar una madre o un padre sentado leyendo un libro. Nada supera eso. Es decir, esto implica que tenemos que estar más con los chicos. Totalmente. Claro. No es solamente quitarle los aparatos, es quitarle los aparatos y empezar a interactuar con ellos. Dejar todos los aparatos de lado, porque los adultos también usamos mucho No el estar aparato. con ellos y estar nosotros con nuestro propio celular. Exactamente. Y cuando vos preguntabas cuáles son los límites, y en realidad, no, como dijo muy bien él, no hay que esperar a la adolescencia. Claro. La conducta adictiva ya la vemos desde muy temprano. En el desarrollo. El impacto en el neurodesarrollo del niño, en el desarrollo de las habilidades del lenguaje, de la comunicación, inclusive los efectos en la conducta, ¿no? Al no tener esa recompensa y al tener que negarle lo que quieren, ahí ya aparecen cuestiones también familiares que tienen que ver con una dinámica familiar, y esto a todas las edades. O sea, estamos cada vez hablando de edades más pequeñas. Bien. Y esto que contaba Mauricio sí, impacta porque lo vivimos todos en nuestras casas, ¿no? Que un nene de 1 año llega al papá y ya te esté... Y aparte que lo tenemos en cuenta. Imagínate lo que le cuesta a la gente que uno no tiene en cuenta. A ver, por eso esto es concientizar al adulto digamos, a poder reflexionar sobre esto y claramente la OMS ahora lo determina como una adicción, y esto tiene que ver con un problema real de salud que no vamos a esperar a que se transforme en una adicción, pero sí a intervenir antes, como padres, como profesionales, como docentes, ¿no? Un poco concientizar el buen uso, no llegar al abuso, tampoco a la prohibición, porque la prohibición lo que genera, y más en determinadas etapas de la vida, es lo opuesto, mayor interés por tenerlo. Claro. Entonces, por eso digo, hay que adelantarnos, hay que verlo desde antes, hay que pensar, bueno, ¿por qué una pantalla un nene tan chiquito? ¿No? Y después, cuando el uso esté limitado, la menor cantidad posible, y que tenga un control estricto por parte de los padres. Tanto, ¿Eso qué significa? A ver, yo para mí significa lo que tiene que ver con la cantidad y la calidad del uso. Digo, la cantidad porque tiene que haber un límite, como todo, un límite que uno tiene que poner. La SAP, bueno, tiene los límites que da a determinadas edades, pero en términos generales podemos decir, bueno, el límite, un uso, para que sea un uso apropiado y no un abuso, ¿sí? Bien. Y después la calidad es estar atentos, y con más razón a edades tempranas, ¿qué están mirando? Porque hay distintos tipos de videojuegos, hay distintos tipos de contenidos, es decir, hay algunos que son mejores y otros que son peores. En realidad, porque yo no lo limito al videojuego, sino a lo que es el uso de la tecnología, o sea, el acceso
no solo a los videojuegos, los chicos no acceden solamente a los videojuegos, acceden, por ejemplo, en YouTube tienen un montón de, bueno, youtubers, pero a todas las edades cada vez más tempranas, donde los chicos, por ejemplo, hay uno que está muy de moda últimamente, donde el niño mira, a vos no te pasó porque tus nenes son más chiquitos, pero el niño, en edad escolar, mira al youtuber como el youtuber, un niño o un adolescente, juega a su videojuego. Entonces lo que están horas mirando es una pantalla donde está el videojuego que juega el youtuber, acá en la pantallita el youtuber así, y el niño mira, y me pasó lo mismo en mi propia casa. Me habían contado unos papás que estaban preocupados. Cuando veo, mi hijo de 11 lo está usando. Quiere decir que está instalado. Y bueno, y también ahí uno intervenir. A ver, ¿cuánto tiempo puedes estar mirando a alguien jugar a un videojuego? Claro. ¿No? Digo, entonces, también hay cosas interesantes donde uno podría acceder y donde uno lo tiene que hacer interesante también. Por eso digo, controlar para que esto sea, bueno, y a veces hay, obviamente, acceso a cuestiones complicadas como uso inapropiado en lo que es la pubertad. Claro. Yo encuentro un montón de niñas y niños y adolescentes que usan más que nosotros, porque conocen más que, por supuesto, nosotros grupos, donde hay cuestiones que tienen que ver con el suicidio, con bueno, cosas, el consumo de sustancias, unas cuestiones más complejas. Por eso digo, está bien lo del videojuego como disparador, ¿no? Pero me parece que podremos hacerlo extendido a todo lo que es el uso de la tecnología, porque como decía Mauricio, el uso antes de los 3 años en general son canciones, pero son canciones donde también, si uno ve el contenido, cada vez son más estereotipadas, ¿no? Cada vez más, con poca creatividad y con poca, ¿no? Bien, entonces el consejo sería estar atentos, poner límites, dialogar con la pareja como para los dos dar el mismo mensaje y que no haya fisuras que los chicos puedan aprovechar, me imagino, ¿no es cierto? Y ser conscientes de que nada reemplaza la interacción humana. Nada. Y dejar bien claro que de 0 a 2 no hay posibilidades, de 0 horas. De 2 a 5, 1 hora y de calidad. Y de 5 en adelante, algunos momentos clave. A la hora de comer, 0 celular. A la hora de dormir, 0 celular. Bien. Que tengan una hora de un ocio creativo. Eso también es importante. Y siempre tratar de que sea lo más alejado posible, ¿no? Porque tiene muchas consecuencias, pero gracias a programas como el tuyo, que nos permite contar lo que vemos en el consultorio todos los días lo vemos. Bien. Entonces me parece que es un tema, digamos que es un problema clave en lo que es la pediatría en general, tiene muchas consecuencias muy graves. Bien, para prestar atención, para hacer un análisis de cómo un autobalance, ¿no? Totalmente. De cada uno cómo está creando cada tanto, hay que pegar esos sacudones y decir, estoy bien, estoy mal, estoy muy cómodo como padre en esta situación, pero ¿qué está pasando? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y seguro que vamos a seguir hablando de este tema porque la tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros nos damos cuenta muchas veces. Bueno. Gracias. Nosotros seguimos con más Nacer, con estas imágenes muy tiernas. Muy bien, ahí terminando entonces con la entrevista. Tendría que haberle preguntado también si los grandes no tenemos que usar los celulares en casa, porque hay muchos grandes que se enganchan. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Los más pequeñitos que encuentran en el vidrio una atracción. Y los papás del otro lado, con los celulares, nos hacemos un festín. Mirá qué imágenes. Jordan, ¿qué tal Jordan? Mirá, ahí está. Y después hay otra en la que se acerca un perrito a compartir la imagen. Está bueno, porque en casa con esto nos divertimos. Mirá esto, mirá esto. Y el perrito quiere hacer lo mismo que él. Mirá, mirá. ¡Genial! Con estas increíbles imágenes nos vamos a la pausa. Tenemos más Nacer todavía. Queda mucho.